Buenas noches con todos. Mi nombre es Melissa Alquizar Gil, soy magíster en salud pública, especialista en cuidados intensivos del adulto, con una experiencia laboral de 18 años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 3 de Salud. Bueno, actualmente Eh, soy la, voy a ocupar el cargo de la jefatura del servicio de enfermería del Hospital 3 de Salud y bueno, esa es a grandes rasgos la trayectoria que tengo. En esta noche pues vamos a desarrollar el tema, que es un tema muy importante, que es con respecto a la administración de los medicamentos. De medicamentos de urgencia y aquellos que son administrados por bomba de infusión. Nosotros sabemos que los medicamentos son herramientas eficaces para proteger la salud. Sin embargo, hay algunos medicamentos, si se prescriben o se administran de forma errónea, toman una forma incorrecta o son de mala calidad, pueden ocasionar graves daños para la salud. A nivel mundial hay una estadística que la mitad de los daños que son evitables en la atención médica están relacionadas con la medicación. Y a ver cuán importante es que nosotros estemos concentrados y sepamos y tengamos los conocimientos necesarios al momento de administrar los medicamentos. Entonces, y una cuarta parte de esta administración, son graves y conllevan al paciente a la muerte. Dado esta introducción, vamos a continuar con la ponencia. ¿Se logra visualizar? Entonces ¿qué es la definición de administración de medicamentos? Es el procedimiento mediante el cual un fármaco es proporcionado por el personal de salud calificado. Perdón. Proporcionado en este caso que somos nosotros las enfermeras, somos las que estamos facultadas para administrar dichos medicamentos, ¿no? Administramos al paciente por distintas vías de administración según la indicación médica escrita y que debe ser debidamente informado y registrado. En cuanto a las vías de administración, nosotros ya tenemos conocimientos cuáles son las diversas vías de administración de los medicamentos, pero en este caso vamos a tratar la vía endovenosa o intravenosa, ya sea en bolo, infusión diluida, infusión intermitente o infusión continua, que es por medio de unos dispositivos de alta tecnología llamadas bombas de infusión. Pero antes de ello es importante también tener en cuenta que para esta administración tenemos que tener presentes los 10 correctos. ¿Qué implica los 10 correctos? 5 correctos antes, durante la preparación y 5 correctos durante la administración de medicamentos, al preparar y al administrar. Entonces tenemos que tener en cuenta el medicamento correcto, cómo se reconstituye y se diluye ese medicamento. Si es que lo podemos diluir con solución salina al 0,9 o con suero glucosado al 5%. Entonces tenemos que tener pleno conocimiento de ello. La indicación, la dosis correcta, la vía de administración, la hora de administración, que también es bastante importante. Eso es en cuanto a la preparación. Y en cuanto a la administración, tenemos que verificar al paciente correcto, informar al paciente el medicamento que va a recibir porque es un derecho de ellos, ¿no? El paciente tiene que estar informado del medicamento que va a recibir si es que el paciente estuviera consciente.
la velocidad de administración, tenerla en cuenta, y el registro y seguimiento que eso se hace en el documento que tenemos, que es un documento auditable, que es el CARDEX. Ahora, bueno, está muy en boga lo que es la seguridad del paciente. Entonces se ha instaurado que el Día Mundial de la Seguridad del Paciente es el 17 de septiembre del 2022. ¿Por qué? ¿Por qué se ha instaurado? Por los múltiples errores que existen a nivel mundial y que son daños que pueden ocasionar la muerte del paciente y que se constituyen daños evitables. Es por eso que la OMS ha instaurado que el 17 de septiembre, desde el 17 de septiembre del 2022, es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y ya que la mitad de estos eventos adversos ocurren durante la administración de los medicamentos, es por eso la importancia de este día. Y el Día Mundial de la Seguridad del Paciente está relacionado con el uso seguro de los medicamentos, ya que estos errores asociados con el uso de medicamentos, con la administración de los medicamentos, es un problema de salud pública que ocurren en cualquier etapa de la atención sanitaria. Se produce estos fallos no intencionados durante el proceso, ya llámese de prescripción, de almacenamiento, por ejemplo. En este caso hay medicamentos en los cuales nosotros tenemos que refrigerarlos. Entonces el almacenamiento también es un problema. El almacenamiento del medicamento tiene que ser en un lugar seguro. La dispensación, la preparación y administración. Entonces, según la OMS, ¿qué nos dice? Que los errores de la medicación son una de las principales causas de lesiones y daños que son evitables en los sistemas de salud. Y esto constituye un costo elevadísimo. Se ha estimado que 42.000 millones de dólares son los costos de los errores de la medicación. Y en España hay diferentes estudios epidemiológicos que el uso de los medicamentos está implicado en la mayor parte de los eventos adversos que se producen como consecuencia de la asistencia sanitaria. Es por todo ello que se vienen implementando estrategias, ¿no? Con respecto a la seguridad del paciente y al uso seguro de los medicamentos. ¿Y cuál es la meta para en un periodo de 5 años, desde el 2017, ¿no? La meta es reducir estos daños que son evitables, que son daños graves. Se tiene que reducir en un 50% a nivel mundial, en un horizonte de 5 años. Es por eso que la OMS ha llamado a aquellos ministerios de salud, agentes reguladoras, organismos de seguridad de medicamentos, a todas las instituciones educativas y profesionales de todo el mundo a establecer actuaciones para mejorar la seguridad al momento de la administración de los medicamentos. Entonces, si nosotros hablamos de administración segura, de que el medicamento se tiene que administrar de manera segura, se nos viene a la mente unos dispositivos que tienen alta tecnología, que tienen, que son, al momento de administrar, son bastante seguros, tienen una precisión exacta. Estos aparatitos se llaman las bombas de infusión, muy utilizada en las unidades de cuidado crítico, unidades de cuidados intensivos y en emergencia. Entonces, en las áreas donde la atención es compleja y se requiere una precisión y seguridad, estos dispositivos son fundamentales y se han convertido en un componente esencial al momento de administrar los medicamentos y los líquidos. Como les digo, ofrecen alta tecnología, hay un control meticuloso sobre la velocidad y el volumen de infusión de los medicamentos. Es una terapia personalizada y se ajusta a las necesidades de cada paciente. ¿Qué son las bombas de infusión?
Es un dispositivo médico utilizado para administrar medicamentos, líquidos y también nutrientes. En el caso, por ejemplo, de las nutriciones parenterales, se administran también por medio de bombas, de estas bombas, de estos dispositivos que son de alta tecnología, para que el paciente reciba en forma controlada y continua estos medicamentos. Se utiliza, como ya les expliqué, en las unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones, unidades de cuidados intermedios, también en emergencia. Ya en las unidades en las UBI, ahí se utilizan también estos dispositivos. Esta bomba de infusión consta de una pantalla principal. Aquí tenemos una pantallita principal que constituye la memoria de la bomba de infusión. Y estos controles, por ejemplo, aquí es el control del apagado, aquí es el control, por ejemplo, de si es que vamos a administrar la velocidad de infusión a 10 mililitros por hora o a 5 mililitros por hora. Con estos botoncitos para arriba subimos 10, 11, 12 o con este descendemos, ¿ya? Eh, y bueno, este es el botoncito de la alarma porque esta bomba también tiene una serie de alarmas que alerta al personal de enfermería si algo está ocurriendo, si hay alguna discrepancia en el momento de administrar el medicamento. Este es el alarma para parar la bomba y este es el botón para parar la bomba y este es el botón para dar el start, para el momento de infundir el medicamento. Estos dispositivos proporcionan múltiples funciones, ¿no? Como le digo, configurar la velocidad de infusión. Hay algunos que también poseen cálculo de dosis, programación de horarios y alarma de seguridad, que nos garantiza una administración controlada y segura de los medicamentos, evitando errores en la dosificación y minimizando los riesgos asociados con la administración manual. ¿Cómo funcionan estas bombas? Estas bombas, por ejemplo, aquí tenemos esta bombita que es de una tecnología más avanzada, es una bomba volumétrica, la anterior es una bomba peristáltica. Entonces, esta bomba que es de IQ Medical, anteriormente era de la marca Hospira, es una bomba con mucha tecnología, muy inteligente, tiene una serie de medicamentos dentro del sistema, más de 1000 medicamentos aquí configurados y doble canal. Con esta bombita podemos administrar 2 medicamentos por el canal A y por el canal B, pero medicamentos o soluciones que sean compatibles. Entonces, esta bomba así grandecita como lo ve es una de las mejores bombas que nosotros hemos tenido. Ya no contamos con ella, pero hemos tenido, porque la tecnología, ustedes saben que a más tecnología es un poquito más complicado. A veces las colegas no quieren lo más fácil, ¿no? Esta bomba es muy, muy útil, pero el manejo es un poquito más complicado. Entonces, con respecto a la configuración, se establecen los parámetros de infusión, por ejemplo, como la velocidad de administración. Por ejemplo, en este caso, un medicamento que es la noradrenalina, ¿no? Que es un vasopresor, es un vasoconstrictor, que es un medicamento que ayuda a elevar la presión en casos de shock. La velocidad de administración. El médico deja la indicación y nos dice, al paciente se le va a administrar la noradrenalina a 10 mililitros hora. Entonces, esa es la velocidad de administración. Nosotros programamos aquí 10 mililitros por hora. A 10 mililitros por hora va a infundir ese medicamento que es la noradrenalina, que es un medicamento bastante especial y complejo, que la velocidad de administración es así a pocas dosis porque si le elevamos a más de ello, puede ocasionar la muerte del paciente. Se tiene que programar el volumen total y el tiempo de infusión. Se conecta al paciente. Esta es una línea de infusión larga que más o menos tiene 1,20 m cada línea de infusión y va conectado a una vía, a un catéter venoso central, a una vía central en el paciente.
Entonces se conecta el sistema de infusión al paciente mediante un catéter central y dependiendo, dice, de la vía de administración. Se programa a través de esta pantalla y los controles de la bomba. Se introduce la información, como ya le dije, la velocidad de infusión deseada y la dosis a administrar. Iniciamos la infusión con el botón verde. Se inicia una vez que hemos configurado los parámetros. Iniciamos. Se activa la bomba para que comience a administrar el medicamento o líquido del paciente. Monitoreo y ajuste. Durante todo el proceso, la bomba de infusión monitorea constantemente la velocidad de infusión. Por ejemplo, nosotros acá programamos a 10 mililitros hora. En 10 horas, ¿cuánto va a pasar? 100 mililitros, ¿verdad? Entonces, todo ese monitoreo y ajuste, aquí se registra en las pantallitas de la bomba. El tiempo transcurrido también y otros parámetros relevantes. Si se detecta alguna anomalía, la bomba emite alarmas. Por ejemplo, si es que ya se acabó el medicamento y nosotros no hemos programado adecuadamente e ingresa aire al sistema, sale aquí, aire en el sistema. O si hay algún acodamiento, por A o B se acoda la línea, sale que por ejemplo, sale ahí una alarma donde nos alerta también que se produce tal acodamiento en la bomba de infusión. O si es que ya hay término de la infusión, también se produce, también sale aquí término de infusión. Son bombas bastante inteligentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, esta es una foto que he tomado el día de hoy y que se los traigo. Estos son, por ejemplo, este es un paciente, es un solo paciente, ¿no? ¿Cuántas bombas de infusión, mire, se utiliza? Y esto es poco, ¿ah? Pacientes que tienen incluso hasta 10 bombas de infusión en la cabecera. Ya tenemos medicamentos como el midazolam, que aquí tenemos a la velocidad de infusión 10 mililitros hora. Fentanilo también está programado a 10 mililitros hora. El volumen de infusión, si acá ustedes lo pueden ver, ¿cuánto le está pasando? 33 mililitros. ¿Cuántas horas han transcurrido? Aproximadamente 3 horas, porque si está pasando a 10 mililitros hora y tengo 33 en el volumen infundido, quiere decir que ya transcurrieron 3 horas, ¿verdad?, de infusión de este medicamento. También utilizamos estas bombas de infusión para la administración de ciertos antibióticos, aquellos que necesitan ser pasados en 3 horas, como es el caso de la vancomicina. Programamos también en 3 horas, 6 por 3, 180 mililitros, va a pasar a 60 mililitros hora. O sea, este medicamento vancomicina lo he preparado, lo he diluido y lo he preparado en una infusión de 180 mililitros. Entonces, quiero que pase en 3 horas. 6 por 3, 18. Entonces, en 3 horas me va a pasar este medicamento. El meropenem, mire, estoy haciendo la configuración. Acá dice fármaco y voy a poner el nombre del meropenem, ¿no? Y va a infundir de acuerdo a los mililitros y a las horas que yo necesito que ese medicamento sea infundido. Otro medicamento de ellos es el propofol, que es un sedante. Es un sedante, esta pacientita que está aquí en esta unidad, la tenemos sedada porque está conectada a un ventilador mecánico y está en fase aguda. Nosotros necesitamos todavía tenerla dormida. Entonces, utilizamos la sedación con este medicamento que es un sedante, que es el propofol, que es un medicamento, como ustedes lo ven, de aspecto oleoso, es lechoso, y este se infunde por lumen único. Este medicamento no es compatible con otros. Utilizamos del catéter venoso central un lumen único para poder infundir este medicamento. Y esto, bueno, es una bomba de alimentación, que no es por el momento motivo de la exposición. Entonces, así es como funcionan esta bomba de infusión, que son dispositivos de alta tecnología muy, muy inteligentes y que en realidad son muy indispensables en el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí les muestro un videíto de cómo
Estamos infundiendo, este es un monitor, este es un ventilador mecánico, ¿no? Acá el paciente está conectado a un ventilador mecánico porque tiene un problema de una neumonía asociada, una neumonía intrahospitalaria. Entonces la pacientita necesitamos tenerla dormida para que tolere el proceso de ventilación mecánica. El fentanilo es un potente, es un opiáceo, es un analgésico, porque incluso el simple hecho de tener un tubo en la boca y estar conectada a un respirador que nos da ventilación positiva, nos ingresa aire, es doloroso. Por eso que necesitamos colocarle analgésico, midazolam, que también es un sedante, y potenciamos con el propofol, que es otro sedante, y noradrenalina, miren, ¿ve? Aquí tenemos un vasopresor. Es un paciente que está en shock. Entonces, por tal motivo, le estamos también infundiendo este vasopresor. Este es un medicamento bastante especial, cuyas dosis son pequeñas también. Si es que nos excedemos de las dosis, puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, dado ese contexto, hay medicamentos los cuales son necesarios administrarlo por bomba de infusión, como ustedes ya han visto ya. En ellos tenemos que también la miodarona, que es un antiarrítmico, está empleado en arritmias supraventriculares y también en taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación y flúter auriculares y ventriculares, ¿no? Lo podemos utilizar, es un medicamento de emergencia, lo podemos utilizar en bolo, dosis inicial en pacientes con paro, también cardiorrespiratorio, por una arritmia maligna, llámese fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Descargamos al paciente, colocamos adrenalina y seguido de un bolo de 300 miligramos de amiodarona. En otras circunstancias, cuando ya el paciente ha salido del paro cardíaco, se le coloca infusión de ella. Se prepara para infusión por bomba de perfusión. Se diluye 6 ampollas en 200 mililitros de suero glucosado y de acuerdo a la indicación del médico, ¿no? Por ejemplo, como dosis inicial, el médico nos dice, pásele a 10 mililitros hora o a 15 mililitros hora, de acuerdo como vaya revirtiendo ya el episodio de arritmia del paciente. ¿Cuáles son los eventos? Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de los efectos adversos. Puede producir hipotensión, náuseas. Hay que monitorizar el electrocardiograma, vigilar la presión arterial porque estos antiarrítmicos provocan descenso de la presión arterial. Se tiene que administrar por una vena de grueso calibre para su administración y para reducir el riesgo de flebitis, porque esta miodará una causa flebitis cuando es administrada por vías periféricas. No se debe administrar con otros medicamentos porque la miodarona es un medicamento que la compatibilidad es casi cero con otros medicamentos. Es fotosensible y no utilizar en pacientes alérgicos al yodo, que escasamente hemos visto este tipo de casos en pacientes que hayan presentado reacción anafiláctica a la miodarona. Otro medicamento que también administramos por bomba de infusión es el tramadol, que viene en ampolla de 100 miligramos en 2 mililitros. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Para qué está indicado este tramadol? Para dolor de intensidad moderada. Se administra en bolo también en dosis intravenosa de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas, o también se puede diluir en 100 mililitros de suero salino, 3 ampollas, o sea, 300 miligramos de tramadol, 3 ampollitas de 100, en 100 mililitros de suero salino, y también hay que infundir por una bomba. Ya, esto también es un medicamento que se infunde por bomba que se administra por bomba de infusión. Otro de ellos es el propofol, como ya les había mencionado y les había ahí compartido. El propofol es un medicamento, es un sedante.
Es un sedante que lo utilizamos nosotros para neurointensivismo, para aquellos pacientes neurocríticos o aquellos que no se sedan con midazolam y se necesita un refuerzo de un sedante adicional. Entonces utilizamos las ampollas de propofol. En cada ampolla de 20 mililitros tienen 200 miligramos de propofol. Y esto no se diluye, es un medicamento que se administra tal cual. Es oleoso de aspecto lechoso, es un medicamento que puede producir hipotensión en pacientes mayores de 65 años, flebitis, depresión respiratoria, porque es un sedante, es un potente sedante, apnea, taquicardia, mioclonía, y la infusión prolongada se ha asociado con riesgo de paro cardíaco. Ya ese es el medicamento que les expliqué, que es de aspecto lechoso y que se tiene que administrar por un lumen único. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aquí tenemos, es un medicamento de aspecto lechoso. Puede producir taquicardia, bradicardia, porque es un depresor del sistema nervioso central. Es irritante venoso si extravasa, produce necrosis y o gangrena tisular, ¿no? Por eso no debemos administrar por vía periférica. ¿Ya? La infundir por vía venosa central, incompatible con bicarbonato y es fotosensible. Otro medicamento que se administra también por bomba de infusión es la nitroglicerina, que es un vasodilatador potente, es un vasoactivo. Vienen en ampollas de 25 miligramos en 5 mililitros o ampollas de 50 miligramos en 10 mililitros. ¿Cuáles son las indicaciones de urgencia de esta nitroglicerina? Cardiopatía isquémicas coronarias, cuando el paciente tiene un infarto, ese seno elevado, con dolor y con hipertensión. Entonces, para esos estados de crisis hipertensiva o de emergencias hipertensivas, se utiliza la nitroglicerina. En insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón. Entonces nosotros, la administración en perfusión intravenosa, ya se comienza de acuerdo, la dilución es en 100 mililitros de dextrosa al 5%, diluimos 50 miligramos de nitroglicerina y la velocidad de infusión ya no la prescribe el médico. Por ejemplo, a 5 mililitros hora, 10 mililitros hora, de acuerdo a cómo vayas obteniendo respuesta en el paciente, porque es un medicamento hipotensor, que es para disminuir la tensión arterial y el angor producto de un infarto, o sea, el dolor precordial en los infartos de miocardio. Otro medicamento de urgencia es la metilprednisolona, que vienen en frasco ampollas de 500 miligramos de polvo que se diluyen. Es un polvo seco, es un frasco ampolla de 500 miligramos de polvo seco que se diluye en 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico. ¿Cuáles son las indicaciones de esta metilprednisolona? Es en caso de broncoespasmo, de anafilaxia, de urticaria y de lesión medular aguda. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos lo utilizamos en caso de broncoespasmos, cuando el paciente que está conectado a ventilador mecánico se cierra el bronquio, producto del moco, de la adherencia del moco en los bronquios, entonces se cierra, hay sibilantes, no pasa el aire, utilizamos esos frascos, utilizamos el medicamento de metilprednisolona según el peso del paciente. O en los casos en los cuales los pacientes vamos a extubarlos, vamos a retirarles el tubo endotraqueal y ha hecho un edema a nivel de glotis, lo cual nosotros lo conocemos como estridor laríngeo. Y en esos casos también utilizamos la metilprednisolona a razón de 1 miligramo por kilo. Ya diluimos a razón de 1 miligramo por kilo. Si el paciente pesa 70 kilogramos, administramos 70 miligramos de metilprednisolona en este caso. ¿Ya? La administración es de 1 a 2 miligramos por kilo en bolo. En lesiones medulares agudas ya son otros dosis más altas, 30 miligramos por kilo, y se diluye se administra en 30 minutos. Este medicamento muy poco
lo infundimos por bombas, ¿no? Más o menos, nosotros mayormente lo utilizamos en bolo. El manitol no es otro de los medicamentos que sí lo administramos también por bomba de infusión. ¿Cuáles son las indicaciones de medicina de urgencias? Es un diurético osmótico para el tratamiento de la hipertensión endocranial e intraocular. Por ejemplo, en aquellos pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano moderado a grave, o en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia de ganglios basales o una hemorragia intracraneal con edema, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes nosotros administramos manitol al 20%. Y este sí es un medicamento con una alta osmolaridad que tenemos que administrarlo obligatoriamente por bomba de infusión y por una vía central, un catéter venoso central. ¿Qué es lo que puede producir este manitol? Puede producir hipertensión e hipotensión, ¿no? Porque el paciente neurocrítico, su sistema de autorregulación está también alterada. Por eso es que tenemos que estar vigilantes nosotros. ¿Qué es lo que puede producir también edema pulmonar, taquicardia, cefalea en los pacientes que están despiertos, ¿no? Cuyo no hay un deterioro considerable del estado neurológico, ¿no? Ellos son los que reportan visión borrosa, náuseas, vómitos. Tenemos que vigilar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los iones de osmolaridad plasmática. Entre ellos tenemos que vigilar los electrolitos, ¿no? A nivel sérico. Entonces, esta es la vía de administración, ¿no? Ya estas dosis nos la fija el médico. Por ejemplo, el manitol nosotros administramos para los casos agudos. El médico ya de acuerdo al estado de gravedad del paciente, nos dice administrar de 150 mililitros en el lapso de 1 hora cada 4 horas. Entonces, ellos son los que nos dejan la indicación. Y sí lo tenemos que administrar por bomba de infusión. La insulina rápida, la insulina cristalina, que nosotros le llamamos, es otro de los medicamentos que también nosotros administramos por bomba de infusión. ¿Cuáles son las indicaciones de medicina de urgencia? La diabetes mellitus descompensadas o hiperosmolar en estados también de cetoacidosis diabética, en estado de hiperpotasemia grave, ¿no? La administración es intravenosa. Bueno, subcutánea es en estados en los cuales el paciente no tiene un deterioro importante del estado neurológico. Pero si el paciente viene, por ejemplo, con un coma diabético o con un estado hiperosmolar, la vía de administración es intravenosa, ¿no? En infusión continua. Para ello, como son medicamentos también cuyas dosis, si nosotros administramos más dosis puede ocasionar la muerte del paciente, no una hipoglicemia grave, el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, en los estados de cetoacidosis diabética, ¿cómo vamos a preparar esa dosis de mantenimiento? Es en infusión continua. ¿Cómo diluimos? Diluimos 100 unidades de insulina cristalina en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico, perdón, es aquí, ya, de suero fisiológico, para infusión continua e ir titulando la infusión según un algoritmo de manejo de insulina. Entonces, hay un algoritmo de manejo de insulina en la cual nosotros, por ejemplo, si el paciente en el contexto, al momento que uno le toma su glicemia sérica o por hemoglucotés, el paciente resulta de que tiene una glicemia de 400, ¿no? Según el algoritmo, nosotros le colocamos 4 unidades subcutánea de esta insulina, pero aparte iniciamos perfusión por bomba a 4 cc por hora, ya 4 mililitros por hora. La infusión de insulina preparado, 100 unidades de insulina cristalina en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Iniciamos la infusión de insulina para estado de cetoacidosis diabética. Esto tiene que ser por bomba de infusión, obligatoriamente. Y en los casos de
hipopotasemia grave también nosotros utilizamos la solución despolarizante. ¿Para qué? Para que se aperture a nivel celular en la membrana de la célula e ingrese el potasio que se encuentra en el vaso sanguíneo, que se encuentra en la sangre. Ese potasio tiene que ingresar a la célula, porque el potasio es intracelular, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos estados de hiperpotasemia grave, ¿qué quiere decir? Que el potasio no está dentro de la célula, sino está en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo hacemos que ese potasio ingrese? Preparamos una solución que se llama solución despolarizante. Ya se prepara 25 gramos de solución de glucosa al 50% junto con 10 unidades de insulina y eso lo infundimos por bomba en 1 hora. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento que se llama que es la insulina rápida? Puede producir hipoglicemia, edema insulínico, reacciones locales de anafilaxia. ¿Cuáles son las circunstancias que reducen los requerimientos de insulina? Los betabloqueantes, los YECAS, el alcohol también reducen los requerimientos de insulina. ¿Y cuáles aumentan los requerimientos de insulina? La administración de corticoides, los simpáticos miméticos, las tiazidas, anticonceptivos orales y hormonas tiroideas. Este medicamento se debe conservar, se debe refrigerar a una temperatura de 2 a 8 grados porque es fotosensible también. Hay que conservarlo de la luz también. La hidrocortisona es otro medicamento de emergencia que utiliza en emergencia para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal aguda, cobertura de estrés en pacientes con riesgo de hipofunción, reacciones de hipersensibilidad aguda en estado de shock anafiláctico. También utilizamos la hidrocortisona que viene en viales de 100 miligramos y de 200 miligramos de polvo seco. Esta hidrocortisona hay que reconstituirla en 5 mililitros de solución salina, ¿ya? Este medicamento lo diluimos, es un corticoide, por ende te eleva al momento de la administración, eleva también la glucosa en el paciente y se debe diluir con solución salina al 0,9%. Es un medicamento de urgencia para tratar el shock anafiláctico. No en los estados de anafilaxia tenemos ¿Cuáles son los efectos adversos de la hidrocortisona? Puede producir hipertensión, insuficiencia cardíaca, edemas, euforia, psicosis. Hay psicosis por el uso prolongado de glucocorticoides, hipopotasemia, ¿no? Porque ya les he explicado que los corticoides se utilizan como un conductor que apertura la membrana celular para que ingrese el potasio. Entonces, hipopotasemia sí puede presentarse. La administración rápida puede producir quemazón y hormigueo en la zona perineal si hay datos, pacientes que registran estos efectos adversos. Está contraindicado en infecciones fúngicas sistémicas. ¿Por qué? Porque es un inmunosupresor. Se debe usar con precaución en pacientes con queratitis, o sea, en aquellos pacientes que tengan inflamación autoinmune, ¿no? A nivel de la córnea y es fotosensible. Estos son uno de los efectos adversos que produce la hidrocortisona cuando se produce la extravasación, ¿no? Estado de flebitis. El haloperidol es otro medicamento de urgencia. Ya viene en ampolla de 5 miligramos por mililitro. Las indicaciones en medicina de urgencias es un antipsicótico que no deprime la función respiratoria, pero se da en algunos casos. Hay una depresión leve de la función respiratoria cuando nosotros utilizamos el aldol. Lo utilizamos mayormente en pacientes que hacen delirio. En la unidad de cuidados intensivos es bastante frecuente que el paciente presente estado de delirio. ¿Por qué? Por el mismo ambiente de UCI, por el mismo uso de los sedantes. Las benzodiazepinas son aquellos medicamentos que contribuyen a que el paciente desarrolle episodios graves de delirio, ¿ya? Delirio o agitación psicomotriz, el paciente está desorientado, se quiere tirar de la cama. Entonces,
Para el control de ese delirio utilizamos nosotros el aldol. Lo podemos utilizar en bolo, ¿no? De 2,5 a 10 miligramos en 2 minutos y puede repetirse cada 10 a 5 minutos haciendo un máximo de 30 miligramos por día en el paciente. Pero esto no se administra por bomba de infusión, sino se administra en bolo, como ahí, pero es un medicamento de urgencia. ¿Qué es lo que produce? Produce reacciones extrapiramidales y se ha visto las reacciones extrapiramidales que produce el haloperidol. Sedación, hipotensión, retención urinaria. Se tiene que vigilar el estado de la presión arterial y el estado neurológico del paciente. Es contraindicado en la enfermedad de Parkinson dado que produce reacciones extrapiramidales. Hay que tener precauciones en los pacientes ancianos porque se acumulan, entonces el paciente anciano se deprime y bueno, hasta ha habido casos que se llega hasta reintubar a los pacientes que ya están saliendo del tubo del ventilador mecánico y que por el manejo del delirio nosotros administramos haloperidol, ¿no? Y les produce depresión del sistema respiratorio. En pacientes con insuficiencia hepática o renal hay que ajustar la dosis, porque en estos pacientes se ve alterada la eliminación del medicamento, el fármaco, y es fotosensible. Otro medicamento de urgencia tenemos la glucosa al 33%, ¿no? Que es viene en frasco de 20 mililitros. Esas son las ampollas que ante los episodios de hipoglicemia, llámese hipoglicemia, aquel estado en el cual la glicemia sérica o por hemoglucotés del paciente presenta menor de 60 y o menor de 50 con síntomas, ya sin síntomas neuroglucopénicos. Entonces, en estos casos, se tiene que administrar este medicamento de urgencia, que es la dextrosa al 33%, que vienen en frasco de 20 mililitros. Es para el tratamiento de la hipoglicemia. Estos son los frascos que nosotros mayormente utilizamos y se utiliza en bolo de 1 a 3 ampollas y es repetible hasta la desaparición de la sintomatología hipoglicémica y normalización de la glucemia. Un frasquito te eleva 6,6 gramos de glucosa. Por eso si el paciente tiene menos de 50, ¿no? Que nosotros ya le llamamos hipoglicemia a esos niveles de glucosa, entonces administramos, si tiene síntomas, o sea, si el paciente está diaforético y con deterioro de conciencia, administramos 8 frasquitos de 20 mililitros de dextrosa, ¿no? Hasta la desaparición, hasta que el paciente despierte, hasta la desaparición también de los signos que llevaron a la hipoglucemia. No presenta efectos adversos, este es un medicamento que no presenta ni contraindicaciones relevantes. Hay que administrar, hay que hacer los controles periodo de glicemia capilar. El gluconato de calcio, que también es otro medicamento que también se utiliza, esto si lo utilizamos en bomba de infusión, el gluconato de calcio. Dentro de las indicaciones está para hipocalcemia severa, hiperpotasemia tóxica con cambios electrocardiográficos, estados de hipermagnesemia severa e intoxicación por antagonistas de calcio, ¿no? Cuando los pacientes reciben antihipertensivos que son antagonistas de calcio, entonces nosotros, ¿qué hacemos en esos casos? Administramos gluconato de calcio, ¿no? Las ampollas que vienen son de 10 mililitros que constituyen 1.375 gramos por cada ampolla, o sea, 90 miligramos de calcio elemento. Este es un medicamento que sí se tiene que administrar también en 1 hora por bomba de infusión. Aquí tenemos la ampolla, ¿no? Que viene, nosotros lo conocemos gluconato de calcio al 10%, pero cada ampolla tiene 90 miligramos de calcio. En la administración se administra 2 ampollas de calcio diluidas en suero salino, ¿ya? En 400 mililitros y se administra en la dosis inicial en 15 mililitros, pero ya con infusión continua, infundir de 25 a 50 mililitros por hora para la dosis de mantenimiento por bomba de infusión. Otro medicamento de urgencia es la furosemida. Ya es un diurético
que se utiliza para insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, edema, cirrosis hepática, hipercalcemia aguda y diuresis forzada. ¿No? En aquellos pacientes que hacen falla renal, que están haciendo ya estado de falla renal por los múltiples medicamentos que reciben, que son medicamentos nefrotóxicos, el paciente que está en UCI o en emergencia, el paciente crítico, ah, desarrolla falla renal durante su estancia en UCI. Entonces tenemos que forzar esa diuresis con furosemida, ya darle furosemida y hacer una infusión continua, ¿no? Preparamos 20 ampollas de furosemida de 20 miligramos, porque tenemos que tener una constitución de 400 miligramos de furosemida en 100 mililitros de suero fisiológico y se administra por bomba de infusión, ya según los requerimientos, también según la indicación médica. Y con eso forzamos diuresis. Y el control de la diuresis es a horario cuando nosotros tenemos la furosemida administrada por bomba de infusión. La diuresis es a horario. Entonces acá tenemos el ACI que viene de 40 miligramos, pero en nuestro medio nosotros utilizamos ampollas de 20 miligramos en 2 mililitros. ¿No? Haciendo una respuesta, una dosis máxima de 60 miligramos por día en aquellos pacientes que hacen falla renal. El flumacenilo es otro medicamento que es un antídoto de las benzodiazepinas. Cuando el paciente se ha intoxicado con benzodiazepinas, aquellos pacientes, por ejemplo, de intento de suicidio que toman alprazolam, clonazepam en altas dosis. Entonces, este es un medicamento de urgencia que revierte los efectos de esos medicamentos, de la benzodiazepina. ¿Ya? Estos medicamentos, esta ampollita viene en ampolla de 0,5 miligramos en 5 mililitros y la administración es en bolo. ¿Ya? Esto no necesita bomba de infusión, el flumacenil. Acá tenemos el medicamento, 0,5 miligramos en 5 mililitros. Esto se administra en bolo. En perfusión, muy poco. Nosotros no en nuestro medio no utilizamos el flumacenilo en infusión, solamente lo utilizamos, como le digo, como antagonista para lograr despertar al paciente que, por ejemplo, ha acumulado ya benzodiazepinas, en este caso el midazolam, porque este es un antídoto de la benzodiazepina. Lo utilizamos mayormente en bolo. Y dentro de los efectos adversos produce rigidez muscular, convulsiones, náuseas, vómitos, ansiedad, ¿sí? Se ve a los pacientes que se les administra flumacenilo, ansiedad, abstinencia, ¿no? Arritmia, no. Está contraindicado en los pacientes intoxicados por antidepresivos tricíclicos, ¿no? La amitriptilina, por ejemplo, si es que el paciente se ha intoxicado con amitriptilina, no es el antídoto al flumacenil. ¿Ya? Se tiene que vigilar el nivel de conciencia y su vida media es corta, solamente dura, por ejemplo, en los pacientes que que ya han mejorado ya su sistema respiratorio, ya no necesitan del ventilador mecánico y queremos despertarlo, pero que tienen acúmulo de los sedantes, de la benzodiazepina del midazolam, colocamos flumacenilo para despertarlo. Paciente despierta, está 1 hora despierto y nuevamente vuelve a dormirse. ¿Por qué? Porque este flumacenilo tiene una corta vida media, solamente 53 minutos, y se debe administrar por una vía central porque es un irritante venoso también. El fentanilo, ¿no? En esa foto que les pasé al inicio, donde está ahí las bombas, eh, uno de los medicamentos que recibe ese paciente que les mostré es el fentanilo, que es un analgésico opiáceo, ¿no? Es un opiáceo muy potente, es un analgésico muy potente, de rápida acción y breve duración del efecto. Actúa también como sedante porque deprime el sistema respiratorio. Se utiliza como sedante para la adaptación al ventilador mecánico. Este medicamento sí se utiliza, se debe administrar por bomba de infusión. No podemos administrar el fentanilo así sin bomba de infusión, no.
Manualmente no lo podemos administrar. Tiene que ser necesariamente por bomba de infusión, porque son medicamentos muy potentes que deprimen rápidamente el sistema nervioso central y produce y puede llevar a paro respiratorio. Entonces, en nuestro medio tenemos esta presentación del fentanilo, que tenemos 0,5 miligramos en 10 mililitros. Quiere decir que esta ampollita trae 500 microgramos. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Cómo preparamos para infusión? Diluimos 2 ampollas que viene a ser 1000 microgramos en 100 mililitros de suero salino, ¿no? Acá hay 124, pero nosotros, bueno, lo preparamos que toda la solución nos dé 120 mililitros, ¿no? Y bueno, la velocidad de perfusión es de acuerdo a la indicada, de acuerdo a lo que nos indique el médico. Nosotros normalmente los sedantes y este tipo de este tipo de analgésicos y de miorelajantes, la dosis que nos da el doctor es por objetivo, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, nosotros manejamos una escala de sedación y analgesia que se llama el RAS. Y de acuerdo a ello, nosotros titulamos la velocidad de infusión de estos medicamentos. ¿Qué puede provocar? Como ya les dije, depresión respiratoria, porque es un opiáceo potente. Produce también hipotensión, bradicardia, arritmias, depresión respiratoria. Sus efectos se antagoniza con naloxona. O sea, el antídoto de este medicamento es la naloxona. Se tiene que vigilar en el monitor presión arterial, la zona del electrocardiógrafo y saturación. Es fotosensible, por eso que viene en estos frascos oscuros. Ahora los vasoactivos, ¿no? Son medicamentos, estos son los medicamentos que son especiales, que yo les digo que las dosis son exactas, totalmente precisas, ya que si nos excedemos, el paciente puede llegar a hacer paro respiratorio y morir. ¿Ya? Estos son medicamentos vasoactivos, inotrópicos y vasopresores. ¿Cuáles son los inotrópicos? Los que incrementan la contractilidad del miocardio, ¿no? Incrementan el volumen sistólico, ¿no? El volumen al momento de llenado, incrementan el gasto cardíaco también. Los vasopresores, que son los que incrementan el tono vascular y te elevan la presión, incrementan la resistencia vascular periférica e incrementan la presión arterial. Dentro de ellos tenemos la noradrenalina, ¿no? Que es un vasoactivo, es un vasopresor, que también estos medicamentos necesariamente se tienen que administrar por bomba de infusión. No podemos administrarla manualmente o por Volutrol, es el Volutrol convencional, no. Tiene que ser con líneas y administrados obligatoriamente por bomba de infusión, ¿ya? Son agonistas adrenérgicos con potente efecto vasoconstrictor. Si nos excedemos de la dosis, el paciente se eleva la presión a tal punto que hasta puede ocasionar una hemorragia a nivel intracraneal. Estos medicamentos se utilizan en estado de shock séptico refractario a la infusión y al volumen. ¿Cuál es la dilución de estos medicamentos? Vienen en frasco ampolla de 4 miligramos en 4 mililitros. Entonces, ¿cuál es la dilución? Diluimos 8 miligramos en 100 mililitros de suero glucosado al 5%. Y como le digo, la indicación de la velocidad de infusión ya lo indica el médico. Pero son vasopresores se utiliza en estado de shock séptico. La epinefrina, que es la adrenalina, que también es otra catecolamina que obligatoriamente, si no es en paro cardíaco, si es para estado de shock refractario, utilizamos este medicamento epinefrina que también se tiene que administrar por bomba de infusión, ¿ya? Es un medicamento parecido a la noradrenalina. También son vasopresores. Elevan la presión arterial, elevan el tono vascular, elevan el índice cardíaco, elevan la presión arterial.
¿no? Tenemos acá que la adrenalina para paro cardíaco sí lo utilizamos en bolo, cuando el paciente está en parada cardíaca. Pero si no, vamos a administrarlo en estado de shock, ¿no? Como coadyuvante para que ayude el efecto presor de la noradrenalina, lo utilizamos con bomba de infusión. La vasopresina es otro medicamento, o sea, también es un vasoconstrictor, también ayuda a elevar la presión arterial en estado de shock. Es un medicamento que también obligatoriamente se tiene que administrar por bomba de infusión, ¿no? Los vasoactivos, todos los medicamentos vasoactivos, llámense vasopresores o inotrópicos, obligatoriamente se tiene que administrar por bomba de infusión. Son medicamentos que el control tiene que ser meticuloso y preciso, ¿no? La vasopresina. Vienen en frasquito ampollas de 20 unidades por mililitro, ¿no? La dopamina es otro, ya esto entra en aquellos vasoactivos que son, que se utilizan para shock y hipotensión también, son inotrópicos. Esta dopamina tiene más efecto inotrópico, no casi vasopresor no, sino inotrópico, ¿qué quiere decir? Que ayuda al corazón a la contractilidad miocárdica, ¿no? Entonces, son medicamentos que también vienen en ampolla de 200 miligramos en 5 mililitros. Se prepara 4 ampollas, o sea, 800 miligramos en 200 mililitros de suero fisiológico y también se administra por bomba de infusión, ¿no? Acá tenemos. Son medicamentos que se utilizan en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es para el shock y hipotensión grave que no revierte con la administración de fluido, dice dopamina, pero más tiene efecto inotrópico. O sea, contribuye a mejorar la contractilidad del corazón. ¿No? Aquí tenemos la vía de administración, cómo la preparación se diluye. Como le digo, 2 ampollas en 100 mililitros de suero glucosado o 4 ampollas en 200 mililitros de suero glucosado. Y tenemos, esta es la presentación que tenemos de dopamina. Aunque ya nosotros, este medicamento, antes, les estoy hablando de hace más o menos 15 años atrás, lo utilizábamos como vasopresor porque era el que nosotros teníamos pues en el medio, ¿no? Pero ya desde hace más o menos 8 años a 10 años atrás, venimos utilizando la noradrenalina como el vasopresor de excelencia, ¿no? Y este medicamento ya ya ha quedado ya prácticamente en el olvido, casi no lo utilizamos. La dobutamina, que sí utilizamos también, es un inotrópico con efecto agonista, indicado para el shock cardiogénico, o sea, cuando el daño es a nivel de bomba cardíaca, ¿no? Hay una alteración de la contractilidad miocárdica, utilizamos esta dobutamina, que viene en ampolla de 250 miligramos en 20 mililitros, ¿no? Nosotros, ¿cómo preparamos? Diluimos una ampolla en 100 y administramos de acuerdo ya a la indicación que nos deje el médico. Es un inotrópico con efecto beta 1, indicado en el tratamiento del shock cardiogénico, o también séptico con insuficiencia cardíaca, o sea, cuando hay falla de bomba, ¿no? O sea, no es a nivel de vasos sanguíneos, no actúa poco efecto tiene a nivel de vasos sanguíneos, pero más es el efecto a nivel de la contractilidad miocárdica. Y este medicamento necesariamente, son medicamentos especiales, necesariamente administrados por bomba de infusión. La administración tiene que ser precisa, tiene que ser exacta de estos medicamentos, de todos los vasoactivos que le estoy mencionando. No está la dobutamina que viene en 250 miligramos en 20 mililitros.
Entonces, bueno, espero no cansarlos. Vamos a continuar. Otro medicamento que también administramos nosotros por bomba de infusión es la fenitoína. ¿No? Es un anticonvulsivante para el tratamiento de los estatus epilépticos. ¿No? Tenemos, nosotros en nuestro medio, la fenitoína viene de 100 miligramos en 2 mililitros. ¿Ya? Y lo administramos por bomba de infusión en 1 hora. Diluimos una ampollita de fenitoína en 100 mililitros de suero fisiológico al 0,9% y lo pasamos en 1 hora. Bueno, nosotros tenemos en la unidad de cuidados intensivos, la mayor parte de los medicamentos utilizamos bomba de infusión, ¿no? Porque es más preciso, los pasamos en el horario, en el tiempo que nosotros ahí establecemos, programamos en la bomba de infusión y la administración es más precisa para evitar también errores al momento de la administración de medicamentos. Entonces nosotros, como les digo, en nuestro medio tenemos los ampollas de fenitoína de 100 miligramos en 2 mililitros, ¿no? Otro medicamento que utilizamos es el diazepam, ¿no? Ampolla de 10 miligramos en 2 mililitros. Para crisis de ansiedad y pánico y para estado, lo utilizamos nosotros mayormente como anticonvulsivante. Ya es una crisis convulsiva, entonces administramos diazepam, pero este medicamento sí lo administramos en bolo. En bolo vemos la convulsión que es inminente, administramos diazepam, 10 miligramos diluido en 10 mililitros de suero fisiológico y administramos en un periodo de 3 a 5 minutos, ¿ya? Hasta que revierta el estatus convulsivo. En convulsiones es en bolo, como le digo, en dosis de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo, de 3 a 5 minutos. Así nosotros administramos el diazepam. Y puede repetirse cada 15 a 30 minutos si es que el paciente continúa convulsionando, ¿ya? Nosotros lo utilizamos mayormente en estatus convulsivos, ¿no? Cuando hay evidencia de convulsiones en el paciente y que, bueno, en ese momento no ha revertido todavía con la fenitoína, ¿no? El paciente no ha sido epaminizado, entonces hay que revertir esa convulsión con el diazepam. Se utiliza en niños también, y ahí se dosifica la dosis para niños. ¿Qué produce? Sedación excesiva, depresión respiratoria, hipotensión, ¿no? La mayoría de estos sedantes producen hipotensión, ¿no? Baja la presión. Hay que vigilar la presión arterial, la saturación de oxígeno, la dinámica respiratoria, porque tiene un efecto depresor del sistema respiratorio. Los efectos, como todas las benzodiazepinas, se antagonizan con el flumacenilo, con el medicamento que ya les había explicado. No es irritante venoso, si irrita las venas periféricas. Nosotros sí lo diluimos en bolo, ya colocamos el medicamento y para que ingrese al sistema, porque a veces lo administramos por vía periférica y es necesario diluirlo, porque todo el circuito de la extensión y y de la llave triple vía tiene más o menos un aproximado de 5 mililitros. Entonces, si nosotros administramos 2 mililitros, si lo administramos en bolo, se queda ahí, en todo el circuito de la línea. O sea, tenemos que diluirlo para que ingrese el medicamento al torrente sanguíneo y tenga el efecto deseado. La dexametasona, que es otro medicamento que se utiliza en edema cerebral también y como antialérgico en estados de urticaria, ¿no? O de rash. También se utiliza la dexametasona. Viene en ampolla de 8 miligramos en 2 mililitros. ¿Qué es lo que produce la dexametasona? Por ser un glucocorticoide, incrementa pues la glicemia, ¿no? La glicemia sérica. Hay hipertensión, hay reacciones psicóticas, como ya les he explicado ya. Los corticoides producen psicosis en los pacientes cuando la administración es a larga data, ¿no?
Produce también síndrome de Cushing, que también es una de los efectos adversos más frecuentes, y alteraciones osteomusculares. Hay que vigilar la glicemia en los pacientes diabéticos y proteger las ampollas de la luz porque son fotosensibles. El bicarbonato de sodio, que es otro medicamento que se utiliza para la acidosis metabólica severa. Este medicamento también lo utilizamos en bolo y en infusión continua. Ya vienen 10 miliequivalentes de bicarbonato en 20 mililitros. Nosotros en nuestra realidad tenemos en el hospital, contamos con ampollas de bicarbonato de sodio que vienen en 20 mililitros. Lo utilizamos en estado de acidosis metabólica, en estado también de paro cardiorrespiratorio prolongado. Utilizamos bicarbonato en bolo, y como coadyuvante en el tratamiento de la hiperpotasemia e intoxicación por barbitúrico. Utilizamos bicarbonato, y en infusión continua lo pasamos por bomba de infusión el bicarbonato. La atropina, que es un medicamento también que está indicado para bradicardia, para paro cardíaco por asistolia, ¿no? Para actividad eléctrica sin pulso. Esto se utiliza en bolo, no lo utilizamos por infusión continua. No viene en frasco de 1 miligramo y también de 0,5 miligramos. Para intoxicación por órganos fosforados también, según la gravedad, repetible cada 3 a 15 a 30 minutos hasta que desaparezcan los síntomas y o aparezcan signos de atropinización, ¿no? Entre ellos midriasis, enrojecimiento facial, sudor y taquicardia. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Buenas noches, sí. Yo tengo una consulta acerca de la administración de la dextrosa, el 33. Bueno, me pasó Ujú. un caso de que llegó un paciente con hipoglicemia, algo de 50 me parece, y le empezamos a administrar las ampollas en bolo, pero como que se empezó a quejar un poquito de que le ardía. Entonces quisiera saber si hay que tener algunos cuidados específicos al momento de administrar, es en bolo lento, normal. A ver si me aclaran, gracias. Claro, nosotros siempre elegimos una vena periférica de grueso calibre, porque date cuenta de que estamos administrando una sustancia que es hiperosmolar. Entonces, es una dextrosa al 33,3%, es alto porcentaje de osmolaridad. Nuestras venas periféricas toleran osmolaridades de 400 hasta 500 miliosmoles, ya por litro. Entonces, hay que tener el cuidado de administrarlo en una vena, por ejemplo, en las flexuras. Nosotros, las venas de las flexuras son más, tienen las capas son más tunelizadas que las venas de las manos. Entonces, es mejor, sería cuestión que el acceso sea ahí, ¿no? En esas venas donde es un poquito más grueso y se toleran mejor Vale. la osmolaridad. Sí, Ah, sí, ya, claro, gracias. Sí, porque claro, justamente ocasiona, fue en las venitas de las manos, pues no fue en la flexura. Ah, ya, claro, gracias. hay que hacerlo en la Ujú. flexura. Dice, entonces, en un volumen de 100 centímetros cúbicos, el corregido en la bomba sería 80, claro. El cebado, como les expliqué, el cebado de la línea de la bomba es 20 mililitros. Entonces, si nosotros vamos a programar en la bomba, tenemos, por ejemplo, vamos a infundir fentanilo, ¿no? Nosotros normalmente diluimos el fentanilo en 100 mililitros, 2 ampollas. Serían 120 mililitros, ¿no? 120 mililitros. Entonces nosotros tenemos que restarle, corregir el cebado de la línea, que son 20 mililitros. Ya no vamos a programar 120, vamos a programar 100 mililitros. Y eso para evitar que en el momento que se termine la solución, ingrese aire al sistema, y para evitar las desconexiones que nos generan, contribuyen al riesgo de que haya infecciones a nivel del catéter.
¿no? Mientras menos manipulemos los lúmenes del catéter, sería mejor, ¿no? Lo ideal. Miren, nosotros en la unidad de cuidados intensivos sí administramos el manitol por bomba de infusión y por vía central, dado que el manitol tiene 1094 miliosmoles por litro. Entonces nosotros cuidamos que el manitol, que es un medicamento especial con una alta osmolaridad, lo administremos por bomba de infusión en una velocidad de 20 a 30 minutos. Programamos la velocidad de infusión y administramos el manitol. Claro, lo administramos en Volutrol, pero en Volutrol, en esos Volutroles que son especiales para bomba de infusión. ¿Algo más? Buenas noches, entonces, Elki, les